Hay sonidos que no deberían existir. Sonidos que escuchas cuando no hay nadie cerca, cuando estás completamente solo, cuando has verificado cada habitación, cada rincón, cada closet y sabes con certeza absoluta que no hay nadie más. Pero los escuchas de todas formas. Pasos en el pasillo, crujidos en la madera, el roce de ropa contra una pared y te convences de que es el viento, que es la casa asentándose, que es tu imaginación, porque la alternativa es demasiado aterradora, porque la alternativa es aceptar que hay algo ahí, algo que camina, algo que habita tu espacio, algo que no necesita un cuerpo para moverse. Pero ¿qué pasa cuando escuchas esos pasos, incluso cuando no estás en casa, cuando otras personas los escuchan, cuando hay testigos? Cuando el sonido no está en tu cabeza, sino en la realidad compartida, entonces ya no puedes negarlo. Entonces tienes que enfrentarlo. Y enfrentarlo significa aceptar que hay cosas que caminan entre nosotros, cosas que no podemos ver, cosas que solo anuncian su presencia con el sonido de pasos que nunca se detienen. Esta historia comienza en Tacámbaro, Michoacán, en el año 1905. Un pueblo de calles empedradas y tejados rojos, de plazas tranquilas y campanas que marcan las horas. Un lugar donde el tiempo parece ir más lento, donde las noches son oscuras y silenciosas. Y en ese pueblo, en una casa de 2 pisos cerca de la parroquia, vivía un hombre llamado Damián Flores. Tenía 39 años, trabajaba como notario, era viudo desde hacía 2 años, sin hijos. Vivía solo en esa casa grande que había pertenecido a su familia durante generaciones. Una casa de paredes gruesas, de habitaciones vacías, de ecos que resonaban incluso cuando no había nada que los causara. Damián empezó a escuchar los pasos en octubre de 1905. Al principio pensó que eran vecinos, que alguien caminaba en el techo, pero su casa no tenía vecinos arriba. Era la última de la calle. No había nadie encima. Los pasos venían de adentro, del segundo piso, lentos, constantes, como si alguien caminara de un extremo al otro del pasillo, siempre a la misma hora, siempre a las 2 de la madrugada, y siempre seguían el mismo patrón, del cuarto del fondo hacia la escalera, y luego se detenían. Damián subía a revisar, prendía su lámpara de aceite, iluminaba cada habitación. Nada, nadie. Las puertas cerradas como las había dejado, las ventanas trancadas, el polvo intacto en el piso. Pero los pasos habían sido reales, los había escuchado claramente, tan claros como si alguien caminara con botas pesadas sobre la madera, tan reales que podía seguir su recorrido con el oído, pero no había nadie. Las primeras noches, Damián se convenció de que era el viento, que era la madera expandiéndose con el frío, que eran las vigas acomodándose, pero el viento no camina. El viento no sigue un patrón. El viento no se detiene exactamente en el mismo lugar cada noche. Y lo que Damián escuchaba tenía intención, tenía dirección, tenía presencia. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete ahora. Porque lo que vas a escuchar va a cambiar la forma en que percibes tu propia casa, va a hacer que escuches diferente los sonidos nocturnos, y cuando termine vas a entender por qué algunos lugares nunca están realmente vacíos, incluso cuando no hay nadie ahí. Después de 2 semanas, Damián decidió quedarse despierto, sentado en una silla al pie de la escalera, esperando. A las 2 de la madrugada en punto, los pasos comenzaron. Arriba, en el pasillo del segundo piso, lentos, pesados, deliberados. Damián subió corriendo, con la lámpara en alto, gritando, «¿Quién está ahí?». Los pasos se detuvieron. El silencio cayó como una piedra. Damián revisó cada cuarto, abrió cada puerta, miró debajo de cada cama. Nada, absolutamente nada. Pero cuando bajó de nuevo, cuando se sentó en su silla, exhausto y confundido, los pasos volvieron a empezar, como si esperaran que él dejara de buscar,
como si jugaran con él. Y entonces Damián entendió algo que lo heló. Los pasos no estaban ahí para ser encontrados, estaban ahí para ser escuchados. Era una presencia que se anunciaba, que marcaba territorio, que decía, yo también vivo aquí. Damián empezó a perder el sueño. Las ojeras se marcaron bajo sus ojos. Su trabajo se resintió. Llegaba tarde a la oficina, cometía errores en los documentos. La gente empezó a notar que algo le pasaba. Pero Damián no podía decirles. No podía decir que su casa estaba habitada por algo invisible, que cada noche, a las 2 de la madrugada, algo caminaba en el segundo piso. Porque lo tomarían por loco, porque nadie le creería. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Una noche, Damián no estaba en casa. Había ido a visitar a su hermana en un pueblo vecino. Se quedó a dormir ahí. Y a las 2 de la madrugada, su vecina, doña Petra, fue a la presidencia municipal a reportar algo extraño. Dijo que escuchaba pasos en la casa de Damián, pasos fuertes, constantes, como si alguien estuviera caminando. Pensó que habían entrado ladrones. El alguacil fue a revisar, rodeó la casa. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas trancadas, pero él también los escuchó, pasos en el segundo piso, claros, inconfundibles. Alguien caminaba ahí adentro. El alguacil tocó la puerta, gritó, amenazó con romperla. Los pasos se detuvieron, todo quedó en silencio. Cuando Damián regresó al día siguiente, le contaron lo sucedido. Y Damián sintió alivio y terror al mismo tiempo. Alivio, porque ahora había testigos, porque no estaba loco, porque otras personas también escuchaban lo que él escuchaba. Pero terror, porque significaba que esto era real, que no era su imaginación, que algo realmente caminaba en su casa. Incluso cuando él no estaba ahí, la noticia se esparció por el pueblo. La gente empezó a hablar. Algunos decían que la casa estaba embrujada, que el fantasma de algún muerto caminaba ahí. Otros decían que Damián había hecho algo malo, que había traído una maldición. Otros simplemente evitaban pasar cerca de la casa, especialmente de noche, especialmente después de las 2 de la madrugada. Damián contrató a un carpintero para revisar la estructura, para ver si había algo en las vigas, algo que explicara los sonidos. El carpintero pasó días revisando, golpeando paredes, levantando tablas. No encontró nada. La casa estaba sólida. No había animales, no había huecos, no había explicación. Pero cuando el carpintero trabajaba en el segundo piso, él también los escuchó, a plena luz del día. Pasos que venían de una habitación vacía, pasos que caminaban hacia él. Se asustó tanto que dejó el trabajo sin terminar. Se fue y nunca volvió. Escucha esto con atención, porque aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque Damián empezó a notar algo más. Los pasos no solo caminaban, ahora se detenían frente a las puertas, se quedaban ahí, como si esperaran, como si quisieran entrar. Damián podía sentir la presencia al otro lado, podía sentir que algo estaba parado ahí, mirando, esperando una invitación, esperando que él abriera. Una noche, Damián cometió un error. Estaba cansado, agotado. Los pasos habían empezado como siempre, y sin pensar, sin calcular las consecuencias, Damián gritó, «¡Entra de una vez! ¡Deja de caminar y entra!». Y los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto, completo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces Damián escuchó algo nuevo, el sonido de una puerta abriéndose, lentamente, el crujido de las bisagras, el roce de la madera contra el marco. Damián se quedó paralizado en su cama, no se atrevió a moverse, no se atrevió a respirar, porque había invitado a algo. Y ese algo había aceptado. Escuchó pasos bajando la escalera, más lentos que antes, más pesados, como si cargaran peso, como si fueran más sólidos. Los pasos llegaron al primer piso, caminaron por el pasillo,
Se detuvieron frente a la puerta de su habitación. Damián miró la puerta. La lámpara proyectaba sombras temblorosas, y bajo la puerta, en el espacio entre la madera y el piso, vio algo. Vio sombras, sombras de pies. Alguien estaba parado ahí, del otro lado, esperando. Y Damián supo con una certeza absoluta que si abría esa puerta, vería algo que no debería ver, algo que cambiaría todo, algo que no podría olvidar. Así que no abrió. Se quedó en su cama, temblando, sudando, esperando, y después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Subieron de nuevo. Regresaron al segundo piso, y todo volvió a la normalidad, o lo que pasaba por normalidad en esa casa. ¿Alguna vez has escuchado pasos en tu casa de noche? ¿Alguna vez has sentido que hay alguien al otro lado de tu puerta? ¿Alguna vez has visto sombras bajo la rendija? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que si abres, algo terrible va a pasar? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Y tal vez no estás imaginando cosas. Tal vez hay algo real, algo que camina, algo que espera. Damián dejó de dormir en su habitación. Se mudó a la sala. Ponía una silla contra la puerta principal. Se quedaba ahí, con todas las velas prendidas, esperando el amanecer, porque de día los pasos no se escuchaban. De día la casa parecía normal, pero de noche todo cambiaba. El padre Ignacio, el párroco del pueblo, fue a bendecir la casa, roció agua bendita, rezó oraciones, quemó incienso, pero esa misma noche los pasos volvieron, más fuertes que nunca, como si la bendición los hubiera molestado, como si la presencia se hubiera ofendido. El padre regresó al día siguiente pálido, diciendo que había algo en esa casa que no respondía a bendiciones. Algo que no era demoníaco pero tampoco divino. Algo intermedio, algo atrapado. Una anciana del pueblo, doña Remedios, le dijo a Damián que conocía la historia de esa casa, que años atrás, mucho antes de que su familia la comprara, había vivido ahí un hombre que caminaba todas las noches, que tenía insomnio, que paseaba por el segundo piso durante horas, y que una noche se cayó por las escaleras, se rompió el cuello, murió instantáneamente, y según doña Remedios, su espíritu nunca dejó de caminar, nunca dejó de hacer su rutina nocturna, porque no sabía que estaba muerto, porque para él seguía vivo. Seguía caminando, seguía existiendo en un loop eterno. Damián quiso creerle, quiso pensar que era solo un fantasma atrapado, algo triste pero inofensivo, pero lo que él sentía no era triste. Lo que él sentía era consciente, era inteligente, sabía que Damián estaba ahí. Respondía a él, interactuaba. No era una grabación del pasado, era algo presente, algo que existía ahora. Y entonces Damián empezó a escuchar algo más, no solo pasos, ahora escuchaba respiración, respiración pesada, como si alguien subiera corriendo las escaleras, como si estuviera cansado, como si necesitara aire, pero los pasos seguían siendo lentos, constantes. No coincidían con la respiración. Era como si dos cosas diferentes estuvieran pasando al mismo tiempo. Los pasos de algo, la respiración de algo más. Una noche, Damián no pudo más. Tomó sus cosas, cerró la casa y se fue a vivir con su hermana. Dejó todo. Los muebles, los documentos, sus recuerdos. No le importó, solo quería alejarse. Solo quería silencio, solo quería dormir sin miedo, pero los pasos no se quedaron en la casa, porque una semana después la hermana de Damián lo despertó en medio de la noche. Estaba asustada, decía que escuchaba pasos en el pasillo de su casa. Pasos que sonaban exactamente como los que Damián había descrito, y Damián supo entonces que había cometido un error, que al irse no había escapado, que lo que caminaba en su casa ahora lo seguía, porque no era la casa la que estaba embrujada, era él.
Él era el que estaba siendo seguido. Él era el que había sido marcado. Escribe en los comentarios si alguna vez has escuchado pasos que te siguen, si has sentido que algo camina detrás de ti, si has notado que los mismos sonidos aparecen en diferentes lugares. Escribe solo, me sigue, y comparte esto con alguien que necesite saberlo, porque hay presencias que no se quedan en un solo lugar, que se adhieren, que eligen. Damián regresó a Tacámbaro, entró a su casa, y esa noche, a las 2 de la madrugada, los pasos comenzaron de nuevo. Pero esta vez fueron diferentes. Esta vez bajaron las escaleras sin detenerse. Esta vez caminaron directamente hacia su habitación. Esta vez no esperaron afuera. Esta vez abrieron la puerta. Damián encendió su lámpara y vio algo. No era un fantasma translúcido, no era una sombra sin forma, era algo más sólido, algo que tenía peso, algo que proyectaba sombra propia. Y lo más aterrador era que no tenía rostro, solo una silueta humana, oscura, densa, parada en el umbral de su puerta, mirándolo, o al menos eso parecía. Era imposible saber si tenía ojos, si podía ver, pero Damián sentía su atención, sentía su enfoque, sentía que lo observaba con una intensidad que traspasaba. La figura dio un paso adelante. Damián retrocedió. La figura dio otro paso. Sus pisadas sonaban exactamente como los pasos que había escuchado todas esas noches, pesadas, lentas, deliberadas. Y entonces la figura se detuvo. Se quedó ahí, a medio camino entre la puerta y la cama, como si esperara algo, como si quisiera que Damián hiciera algo. Damián, con voz temblorosa, preguntó, ¿qué quieres? La figura no respondió. No tenía boca, no tenía forma de hablar. Pero Damián escuchó algo, una voz en su cabeza, no en sus oídos, en su mente, y la voz dijo, camino porque no puedo detenerme, camino porque es lo único que recuerdo, y ahora tú también caminarás. Damián sintió pánico, intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Intentó gritar. Su garganta no emitió sonido, solo podía observar mientras la figura se acercaba, mientras extendía algo que parecía un brazo, mientras lo tocaba. Y en el momento en que esa mano sin forma tocó su pecho, Damián sintió algo rompiéndose dentro de él, algo que lo conectaba a su propio cuerpo, algo que lo mantenía anclado a la realidad. Y entonces todo cambió. Damián se vio a sí mismo desde afuera, vio su cuerpo en la cama, inmóvil, los ojos abiertos pero vacíos, y se sintió diferente, ligero, etéreo. Y sin poder controlarlo, empezó a caminar. Salió de su habitación, subió las escaleras, caminó por el pasillo del segundo piso, del fondo hacia la escalera, una y otra vez, sin poder detenerse, sin poder pensar en otra cosa, porque ahora él era los pasos, ahora él era la presencia, ahora él era lo que caminaba en esa casa cuando no había nadie ahí. Y lo peor de todo era que sabía que esto nunca terminaría, que caminaría por toda la eternidad, que otros lo escucharían, que otros se asustarían, que otros tratarían de encontrarlo, pero nunca podrían, porque él ya no estaba realmente ahí, solo quedaba su eco, solo quedaba su rutina, solo quedaba su condena. El cuerpo de Damián fue encontrado 3 días después, sentado en su cama, con los ojos abiertos, sin signos de violencia, sin causa aparente de muerte. El médico dijo que su corazón simplemente se detuvo, que a veces pasa, que no había explicación, y el pueblo lo enterró sin hacer preguntas, porque en Tacámbaro ya nadie quería hablar de esa casa, ya nadie quería saber la verdad. La casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla, nadie quiso vivir ahí, y los pasos continuaron, cada noche, a las 2 de la madrugada. Ahora eran 2 pares de pasos, uno pesado, uno más ligero, caminando juntos, caminando en sincronía. 2 presencias atrapadas en el mismo loop, 2 almas condenadas a caminar sin descanso.
Y dicen que cada cierto tiempo aparece un tercero, porque alguien entra a la casa, porque alguien escucha los pasos, porque alguien se queda demasiado tiempo. Y entonces los pasos aumentan, y la casa se llena de sonidos, de presencias invisibles, de almas que caminan sin saber por qué, sin recordar quiénes fueron, solo recordando el acto de caminar, solo recordando ese movimiento eterno que nunca termina. Si alguna vez pasas por Tacámbaro, si ves esa casa vieja cerca de la parroquia, no entres. No importa qué tan curioso estés, no importa si no crees en estas cosas, porque hay casas que no necesitan tu creencia para afectarte. Hay lugares donde la realidad es diferente, donde las reglas cambian, donde algo puede atraparte sin que lo veas venir. Y si alguna vez, en cualquier lugar, en tu propia casa, escuchas pasos que no tienen explicación, no los sigas, no los busques, no intentes entender, porque hay cosas que una vez que las encuentras, te encuentran a ti. Y entonces ya no puedes escapar. Entonces te conviertes en parte de ellas. Entonces caminas con ellas. Por siempre. Duerme bien esta noche, o intenta hacerlo. Porque si escuchas pasos en tu pasillo, si sientes que algo camina cerca de tu puerta, si percibes una presencia que no puedes ver, no te levantes, no vayas a ver, quédate quieto, quédate en tu cama, y reza para que pase de largo, para que siga su camino, para que no te elija, porque hay pasos que caminan solos, y hay pasos que buscan compañía, y la diferencia entre unos y otros, solo la sabes cuando ya es demasiado tarde.